Que digo, Elena, que ya el aire acondicionado mejor no lo ponemos, ¿no? Bueno, no vaya a ser que cojamos frío. Ya, pero es que los días que hemos grabado con el aire acondicionado, aquí luego Miguel, nuestro técnico, que suena esto un montón. Hay que venir en tirantes entonces. Ya, es que como no te has puesto el jerseycito, al final sí no vas a pasar frío. Bueno, yo creo que ya me voy a quitar la chaqueta y podemos empezar. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Aveslas. No hay tarde en la consulta de pediatría en la que no aparezca un niño que nos cuenta que le duele la garganta, acompañado o no de otros síntomas como fiebre, tos y mucosidad. En la mayoría de las ocasiones, ese dolor de garganta se debe a una faringitis, o como se suele decir en el lenguaje coloquial, a unas anginas. Pero, ¿es posible tener anginas por coger frío o son siempre a causa de una infección? ¿Cómo diferenciamos los pediatras si esas anginas están causadas por virus o por bacterias? ¿Hay que dar siempre antibiótico ante este tipo de infecciones? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa, en el que repasamos todo lo que tenéis que saber sobre las anginas y su tratamiento. Ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos una semana más a este podcast Sin Cita Previa. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Pues hoy estoy muy contenta. Sí, ¿y por qué? Bueno, pues porque he dormido bien, estamos aquí grabando, me parece todo como muy ideal. Ya, y la verdad es que yo creo que es todo ideal porque está teniendo tan buena acogida este podcast que os damos las gracias y, bueno, suscribíos y dejarnos una buena valoración para que este proyecto pues siga adelante y podamos estar semana tras semana con vosotros. Hoy hemos venido a hablar de un tema que los pediatras vemos muy frecuente en la consulta. Lo llamamos de diferentes formas, que si faringitis, que si amigdalitis, que faringoamigdalitis, que si anginas. Son unas infecciones muy frecuentes y ahora veremos un poco por qué tienen tantos nombres realmente para referirnos a lo mismo. Los cuadros de infecciones respiratorias es la causa más frecuente de consulta en el pediatra. Tienen muchos nombres y, como todas las infecciones en pediatría, pues la causa más frecuente son las víricas, pero no hay tarde que nos pregunten, bueno, ¿y entonces el antibiótico? Eso es lo que vamos a desgranar en el día de hoy. O sea que ya me estás diciendo, y lo podemos dejar ya casi aquí, que la mayoría de las infecciones de la garganta también van a estar causadas por virus, a diferencia de lo que muchos padres piensan, ¿no? Claro, sí, tenemos la idea de garganta y sobre todo si tiene placas antibiótico, pero la realidad es que eso no tiene por qué ser así. La mayoría de las veces no van a necesitar antibiótico. Ya, y por eso hemos querido hacer este episodio, sobre todo, a ver, que no lo hacéis mal viniendo a consulta, que esto es una cosa muy heredada de cuando nosotros éramos pequeños, pero hay veces que vuestros hijos están con fiebre, os duele la garganta, os abre la boca, le veis la garganta roja o que parece que tiene placas y ya estáis, no, es que le he visto placas y para que le des el antibiótico. Pues ya vamos a ver a lo largo de este episodio, bueno, pues que habrá algunos casos que sí y otros casos que no. Pero bueno, como nos vamos a referir a las faringitis, amigdalitis, tal, yo creo que lo primero que hay que hacer es recordar a nuestros oyentes qué es la faringe, porque es una parte anatómica de nuestro cuerpo en el que se va a localizar este tipo de infección. Claro, la faringe es lo que se ve cuando nosotros decimos esta cosa de meter el palito, que intentamos no hacerlo, la verdad, pero bueno, es Oye, cuando y hay saca niños la que abren lengua. muy bien la boca, ¿eh? Sí, a partir de los 2 años casi todos lo saben hacer. Pero bueno, es lo que cuando les decimos abre la boca, pues vemos al fondo lo que conocemos es la ula, lo que conoce todo el mundo coloquialmente como la campanilla, y es una especie de arco que a los lados tiene unos pilares y la que llamamos las anginas, que son las amígdalas. Esto es un acúmulo de tejido linfático que nos va a defender sobre la entrada de microorganismos, de bacterias, nos defiende. Y que es, dado que ahí es como una vía de entrada en la vía aérea, como la nariz, pues es donde se van a localizar la mayor parte de las infecciones. Sí, además no solo son esos pilares y esas amígdalas que ha dicho Elena, sino que en la parte de atrás de eso entras como una cavidad, que es lo que sería la garganta, ¿no? Con lo que entendemos. La orofaringe. Es la orofaringe. Luego hay dos partes más de la faringe. Lo que está por arriba, que es lo que comunicaría con las fosas nasales, que no lo podemos ver cuando abrimos la garganta, y lo que está por debajo, que es la hipofaringe, que tampoco
poco porque está más abajo de la lengua. Pero de todas maneras, en esa zona sí que tienen mucho tropismo diferentes infecciones, que normalmente son virus o bacterias, ahora lo veremos, para hacer infecciones ahí. Y entonces, cuando se nos inflama esa zona del cuerpo, pues claro, si es la faringe y se inflama, pues lo llamamos faringitis. O si son las amígdalas, es amigdalitis. O si es todo junto, faringoamidalitis. Así que, al final, en resumen, aunque sí que es verdad que hay algunas que cuando abren la garganta del niño podemos ver más en las amígdalas, más al fondo de la garganta, tal, en el fondo es todo un poco lo mismo. Y por lo menos a la hora de afrontarnos, a la hora de dar un diagnóstico y plantear un tratamiento, el pediatra, pues lo llamamos todo lo mismo. O sea que si hablas con algún amigo vuestro, no, es que el mío está con faringitis, a mí me han dicho que el mío tiene amigdalitis, el mío que si tiene anginas, pues es un poco todo lo mismo y el pediatra lo ha enfocado para diagnosticarlo de la misma manera. Bueno, ya hemos dejado claro qué es la faringitis, faringoamidalitis, anginas, que yo creo que es el nombre que más coloquialmente nos referimos en la vida normal fuera de la consulta a esto. Y es eso, es una infección, normalmente lo causa una infección, pero bueno, al final lo que produce es una inflamación de toda la mucosa de esta zona. Se inflama tanto la zona de la faringe como las amígdalas y esto da lugar a que se pone rojo, inflamado, se aumenta de volumen y en ocasiones aparecen exudados que pueden ser purulentos, lo que conocemos coloquialmente como placas de la garganta. Y que vamos a ver luego que las placas de la garganta no siempre son lo mismo que necesitar antibiótico, porque también hay muchas infecciones que son por virus que nos pueden dar placas. Pero bueno, Elena, la mayoría de las anginas, yo creo que decimos anginas ya para el resto del episodio o decimos faringitis. Bueno, es que nos vais a ir viendo que vamos cambiando el término. A mí me gusta amigdalitis. A mí no sé. Sí, amigdalitis. Sí, yo creo que lo que nos han enseñado. Pero bueno, que si nos escucháis una cosa u otra, estamos hablando todo el rato de lo mismo. Yo creo que lo que sí que tiene que quedar claro es que la mayoría de las anginas, las faringitis, amigdalitis, como lo queráis llamar, están provocadas por virus. Es decir, el 60-70% de los casos en global, si cogemos a todos los niños que tienen una infección de la garganta, que como bien ha dicho Elena, nos va a dar dolor de garganta, a veces nos puede dar fiebre y al mirar la garganta está roja, van a estar causadas por virus. Y además, cuanto más pequeño es el niño, más probabilidades hay de que sea por virus. Claro, es extraordinario que un niño de 12 meses que cursa con la garganta roja, que además suele tener mocos y tos y a veces fiebre o no, eso la causa más frecuente, o sea, nos vamos a equivocar poco si decimos que ese proceso lo está causando en virus. Es verdad que según avanza más la edad escolar, entre los 3 años y los 13 años, es un poco más probable que sea una causa bacteriana y a partir de esta edad y en los adultos, pues igual vuelve a ser la causa más frecuente los virus. Y diréis, ¿qué virus? Porque claro, virus hay muchísimos, pues sí, y es que aquí me lo he puesto en el guión con puntos suspensivos, pero fijaros, rinovirus, adenovirus, el coronavirus, el citomegalovirus, el virus de Steinbach, que causa lo que se conoce como enfermedad del beso, pues eso es unas anginas de un poco a lo mejor más largas, pero el Coxsackie, incluso la gripe, todos esos virus y algunos más pueden dar una infección de la garganta. Pero realmente lo que a nosotros nos preocupa es una bacteria en concreto, que es la única bacteria que hay que tratar con antibiótico que puede dar infección de la garganta. Sí, de hecho es la única que se busca cuando buscamos que no la causa pues por edad nos cuadra o por los síntomas que tiene. Decimos, a lo mejor en este caso no está causado por un virus, sino que es bacteria, pues la bacteria que la mayoría de las ocasiones va a estar provocando la infección se llama Streptococcus pyogenes. Que además es del grupo A, porque seguro que lo del estreptococo, sobre todo a las mamás os suena, de cuando estáis finalizando el embarazo, que os hacen un exudado rectovaginal, pues buscan a un primo hermano de este, no es el mismo estreptococo. Es el del grupo B, pero este es el del grupo A, que vale. Es el de la garganta, que normalmente pues habita en nuestra garganta y en ocasiones infecta y puede producir enfermedad, ¿no? Puede producir inflamación y este proceso de faringoamigdalitis. Y fijaos que en global puede dar entre un 15, si cogemos a un niño con fiebre y dolor de garganta, entre un 15 y un 30% de las veces va a ser el estreptococo, pero también depende mucho de la edad. Claro. Y a medida que el niño va siendo más mayor es más frecuente, ¿no? Claro, ya hemos dicho que es muy excepcional por debajo de los 2 años, sobre todo rarísimo por debajo de 18 meses. Un poquito más frecuente, entre 1/3 y 1/4 de los casos de las faringoamigdalitis entre niños entre 3 y 13 años sí que van a estar producidos por este estreptococo, pero bueno, recordad que en global la causa va a ser de un 15 a un 30%, o sea que ni 1/3 de las ocasiones necesitaríamos tomar el antibiótico aunque no hiciésemos ninguna prueba.
Claro, ahora luego lo veremos con el diagnóstico, cómo buscamos nosotros a este estreptococo. Pero lo que está claro es que todos estos bichos que hemos dicho, ya sea el estreptococo o los virus, se contagian de la misma forma, que es por vía respiratoria. Algunos por gotitas, otros por contacto con secreciones. Pues bueno. Bueno, de aquí la utilidad de las mascarillas para prevenir este tipo de infecciones. Está claro que los aerosoles no se controlan fácilmente con las mascarillas quirúrgicas, pero las gotitas, ¿no? Que son microgotitas de saliva, sí. Son más grandes, pues eso sí que seríamos capaces de prevenir la infección. Si cuando estamos malos nos duele la garganta, eso es un proceso de faringitis, faringoamigdalitis, nos ponemos una mascarilla y evitamos la propagación. Y luego hay otro tercio de los casos en los que no se encuentra una causa infecciosa, que es más bien una causa inflamatoria y que tiene que ver pues un proceso inmunológico que, bueno, os lo contaremos un poquito más adelante. Vale, y la clínica, porque claro, si hablamos de faringitis es porque o anginas o amigdalitis es porque esa zona del cuerpo está inflamada, con lo cual uno de los síntomas principales, sobre todo si el niño es mayor, que nos lo va a poder contar, es que le duele la garganta, ¿no? Sí. Pero aparte, eso es el síntoma local, igual que, por ejemplo, cuando hablamos de la otitis decíamos, nos duele el oído, pero también podemos tener síntomas generales, constitucionales, pues podemos tener fiebre, malestar general, y como es de vía respiratoria, pues también podemos tener tos y mocos, ¿no? Sí, muy característica es la inflamación de los ganglios en la zona de alrededor de la garganta, que hay veces que el niño se estaba quejando un poco de la garganta, pero los papás lo traen porque le han visto que tienen el cuello inflamado, ¿no? Sí, le hemos visto aquí unos bultos alrededor del cuello, claro, porque son los ganglios que estaban en esa zona. Están intentando trabajar para quitar las bacterias o los virus de la garganta, entonces se ponen a trabajar y se inflaman y entonces eso produce adenopatías y además a veces pues cursa con dolor abdominal, vómitos y en las causas víricas sobre todo pues a veces va con conjuntivitis. Y la tos y los mocos, que luego lo hablaremos, cuando vemos a un niño con dolor de garganta, tos y mocos, se hace mucho más probable la causa vírica que la causa bacteriana. Y recordar que no hay nada que haga que podamos diferenciar si es virus o bacteria nada más mirando la garganta, que las placas no son exclusivas de las bacterias y que las encontramos de la misma forma en las causas víricas de faringoamigdalitis. ¿Pediconsejo? Si a tu hijo le duele la garganta y tiene fiebre, puedes darle un analgésico y esperar a ver si el proceso mejora. En el caso de que la clínica persista más allá de 24 o 48 horas, pide cita con tu pediatra para que pueda valorar a tu hijo. Bueno, todo esto supone normalmente un reto diagnóstico para los pediatras que siempre ocurre. Yo vengo para ver si necesita el antibiótico. Entonces, bueno, obviamente tenemos la exploración física, nos podemos guiar un poco con la edad del paciente, pero sobre todo tenemos escalas clínicas que nos van a ayudar a tomar decisiones diagnósticas para poder decidir si ese proceso es vírico o bacteriano. Hay pruebas que nos van a permitir saber 100% la etiología, o sea, el origen, pero hay veces que no y tenemos que utilizar algunos criterios clínicos para poder tomar decisiones. Porque al final lo que hacemos los pediatras cuando vemos a un niño con anginas es que tú estás sentado ahí en la mesa y te está contando, no, mira, es que el niño de 5 años ha empezado con fiebre, le mira la garganta, está un poco roja y se queja de dolor de garganta. Y tú tienes en la cabeza... Tú ya has hecho tu algoritmo, en plan, obviamente vas a ver si el niño está bien, está mal, si necesita, si está muy decaído, si tiene algún criterio de gravedad, pero en tu cabeza prácticamente tu única prioridad es decidir si a ese niño hay que darle antibiótico o no por ese estreptococo del que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces estaba diciendo Elena que si solo utilizamos como nuestra impresión clínica o nuestro ojo mirando la garganta y viendo el estado general del niño, ahí fallamos mucho a la hora de... Pues hasta un 50%, casi es como lanzar tirar una moneda al aire. Sí. De ver que si hiciéramos solo por nuestro ojo clínico, para mandar el antibiótico, digo, ¿no? Y entonces se han desarrollado una serie de escalas que son los criterios de Makisa, que modificados por Centor, que esto nos da para utilizar un poco desde el punto de vista un poco más científico para decidir en qué niños creemos que es más probable ese estreptococo. Y hay diferentes criterios, no son muchos, os los vamos a decir para que tengáis en cuenta cómo nosotros trabajamos. Claro, pues por ejemplo, tener una edad entre 3 y 14 años, ya hemos dicho que en este caso sí que será más probable que tuvieran la infección bacteriana, eso da 1 punto. El hecho de que tenga exudado amigdalar, las famosas placas, da otro punto.
Tener adenopatías en el cuello, o sea, la inflamación de los ganglios, otro punto. El hecho de tener fiebre también da otro punto. Y la ausencia de tos y mocos, es decir, que no claramente parezca un cuadro catarral, da otro punto. O sea, en total, todo 5. O sea, esto parece Eurovisión aquí con los puntos, ¿no? Y luego vendrá el televoto y encima nos cambia la cosa. Pero esto es muy rápido porque ya el paciente entra, sabemos la edad que tiene y claro, la exploración nos apaña. Y, bueno, y va la historia clínica muy dirigida a poder esto. Y fíjate, con esas cosas que ha dicho Elena, que solo son 1, 2, 3, 4, 5 criterios, si tú tienes de 0 a 1 puntos, el riesgo de infección por estreptococo está entre el 2 y el 6%. Claro, o sea, mira, vamos a hacer aquí unos ejemplos. Por ejemplo, niño de año y medio con mocos y garganta roja sin fiebre. Pues eso es un virus. Eso es 0 puntos. 0 puntos. Con lo cual la probabilidad de un estreptococo es casi nula. Vale, ahora otro caso. Con lo cual no va a haber, para que luego lo vean, ni siquiera va a haber que hacerle una prueba para confirmarlo. Eso es, otro caso. 5 años, garganta roja, fiebre de 39 y ausencia de tos. Pues eso tiene 1, 3, 4 puntos, ¿no? Sí. Pues eso ya me va a un riesgo de estreptococo entre el 38 al 63%. ¿Y con eso le pones antibiótico de una? Pues no, porque lo que nos dicen las guías del tratamiento de las anginas en los niños es que... De la buena práctica clínica. De la buena práctica clínica, que pese a la sospecha clínica, que sí que es verdad que a lo mejor estás en un sitio en el que no tienes acceso a estas pruebas, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero entonces te vas a fiar mucho de esto. Pero que si tú tienes la sospecha clínica alta de que la infección que estás viendo es por estreptococo, lo que tienes que hacer es intentar confirmarla, ¿vale? Y para eso utilizamos unos test que son, bueno, son unos test, yo desde que hago pediatría, y esto yo empiezo en 2007, ya existían, o sea que ahora estamos muy habituados a hacer test rápidos porque los hemos utilizado mucho en el coronavirus. Son como los del coronavirus. Son exactamente, es la misma tecnología, pero que lo que nos ayuda es a detectar el estreptococo en la garganta. Y aquí lo que hacemos es, en vez de meter el palito por la nariz, pues frotamos la garganta, con unos liquiditos lo echamos a un reactivo y a ver si nos sale una raya o 2 rayas, lo mismo que estáis acostumbrados. Y esto además, pues bueno, también hay que recogerlo bien, hacerlo en el momento preciso y tal, para que pues aumente la probabilidad de que siendo positivo realmente el test no salga positivo. Siempre es verdad que si no nos fiamos nos parece ya muy probable y nos ha dado negativo, podemos decidir recoger un cultivo que eso sí o sí, si está el bicho bacteriano, va a crecer. Claro, y sobre todo porque lo que queremos los pediatras es dar antibiótico al niño que lo necesita, porque sabéis que, si utilizamos antibióticos sin tener que utilizarlo, aumenta las resistencias, todo este tipo de cosas, y por fortuna, como ahora veremos, el estreptococo todavía es sensible a uno de los antibióticos más básicos que existe en medicina, que es la penicilina, que es el de primera elección. Para una cosa que nos vale. Claro, pero fijaos que sobre todo esto del test es porque hay veces que tú ves una garganta horrible, niño con fiebre alta, 10, 12 años, con fiebre, ausencia de tos, le miras la garganta, tiene unas placas enormes, tal, le haces el test y es negativo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tiene una mononucleosis, que es la enfermedad esa del beso, que seguro que todos conocéis, que da unas gargantas entre comillas horribles. Entonces no el aspecto clínico de la garganta nos indica mayor probabilidad o menor de antibióticos, sino que tenemos que confirmar si realmente tiene estreptococo el niño en la garganta y lo tenemos que tratar. O sea que en la situación ideal, en el caso más probable, tenemos que hacer un test que nos confirme la existencia. Y ante la ausencia de este test, nos podríamos fiar por los criterios clínicos, pero sabemos que hasta en un 40% de las veces nos podríamos estar equivocando, que es mucho. Y otra cosa digo más, que por eso decía yo lo de la garganta esa tan fea, que hay muchas veces los padres que dicen, joder, pero si está con fiebre altísima y tiene una garganta horrible, ya, pero es que el test le ha dado negativo. Entonces, es que es la única causa que hay que tratar con antibiótico de las enfermedades, de las infecciones de la garganta. Claro, el tema de no tratarlo con antibiótico, porque es verdad que aunque la causa sea bacteriana, el cuadro clínico va a mejorar por sí solo entre 2 y 3 días. Lo que pasa es que cuando tenemos colonizada la garganta por el Streptococcus pyogenes, de no tratarlo, aunque las cepas actuales ya es menos probable que lo produzcan, pero todo lo de las fiebres reumáticas y todo esto que nos suena, pues el objetivo fundamental de ponerle antibiótico a estas gargantas era para prevenir tanto la fiebre reumática como la glomerulonefritis estreptocócica, que son complicaciones que no aparecen en el momento, pero sí pueden aparecer semanas después. Bien es cierto que las cepas actuales es menos probable que lo produzcan, pero de diagnosticarlo es mejor poner el tratamiento, aunque esto no va a cortar el curso clínico. O sea, se sabe que nosotros ponemos el antibiótico y a lo mejor nos ahorramos 12 horas de fiebre, pero 12 horas de fiebre en un proceso de 5 días tampoco es clínicamente muy significativo. O sea, que el motivo fundamental va a ser para prevenir estas complicaciones postinfecciosas.
Vale, ya has introducido el tratamiento. Lo que está claro es que si tenemos a un niño que tiene fiebre y le duele la garganta, independientemente de que el bicho que lo esté provocando, pues va a haber que darle un tratamiento sintomático que será con paracetamol o ibuprofeno. Pero si nos centramos en el estreptococo, que es al que sí que le damos un tratamiento en concreto, ya lo he dicho yo antes, la primera opción terapéutica de las guías clínicas es penicilina vía oral. Antes los que nos escucháis a lo mejor sois un poco más jóvenes, pero nuestros padres, los que ahora son abuelos, sí que lo recuerdan. Cuando un niño tenía anginas, para prevenir el estreptococo, lo que se ponía era penicilina pinchada en el culo. Pues eso, ahora por fortuna hay formulaciones vía oral, que es lo que mandamos. Y esa es la primera opción de antibiótico. La segunda sería la amoxicilina vía oral. Y lo que sí que está claro de momento, aunque esto hay estudios que están pensando si cambiarlo o no, es que la pauta tiene que ser al menos de 10 días. Primero, para vencer a la infección del estreptococo, y porque 10 días de tratamiento antibiótico es lo que se ha asociado con mayor erradicación del bicho en la garganta. O sea que ya que lo trato, encima lo quiero erradicar. Sí, hay ocasiones, hecho bien el tratamiento y con una buena adherencia se erradica bien, pero hay veces en las que una vez que finaliza el tratamiento el niño vuelve a recaer. Pues en este caso el tratamiento es volver a ponerle es volver a diagnosticarlo y volver a poner el mismo ciclo antibiótico asegurándonos que se administra de forma adecuada. Y sobre todo porque el estreptococo, casi el 100% de las cepas son sensibles a penicilinas o sus primos hermanos, que sería la amoxicilina. Entonces, salvo a lo mejor en un niño que sí que está recayendo todo el rato estreptococo, incluso con test positivo todo el rato, pues a lo mejor ahí puede estar justificado coger un cultivo para que nos hagan un antibiograma y que vean realmente si el antibiótico que le estamos dando es el adecuado. Porque tú, bueno, claro, lo mandas porque te ha dicho una guía clínica que eso es lo que seguramente le va a ser efectivo. En el caso de los niños alérgicos, y esto sí que es una cosa que Elena y yo queremos dejar muy claro, es los niños alérgicos a amoxicilinas o a penicilinas, a betalactámicos que decimos, se puede utilizar otro antibiótico, que es el famoso de los 3 días, que es la citromicina, pero en ningún caso la citromicina tiene que usarse de primera elección, porque sí que hay mayor tasa de resistencias por estreptococo. Así que bueno, en el caso de una infección que vamos a tratar pensando que es una infección por una bacteria de la garganta, nunca utilizaríamos acitromicina en primer lugar, salvo en los alérgicos. Bueno, y lo que está claro es que mientras el niño tenga fiebre, o sea, esto es un proceso que es infeccioso, al igual que el de los virus, así que mientras el niño tenga fiebre debe quedarse en casa, usar medidas de aislamiento, una mascarilla sería buena opción. Y dado que el estreptococo piógenes puede producir brotes, sí que se recomienda que además de quedarte en casa mientras tengas fiebre, que lleves al menos 24 horas de tratamiento antibiótico antes de volver al colegio. Claro, eso lo dice Elena porque sí que es verdad que aunque no acorta la fiebre, sí que hay veces que es dar una dosis, el estreptococo, entre comillas, es un bicho muy tonto y hay veces que cuando lo tratas ya no vuelves a tener fiebre, o sea, después de la primera dosis de antibiótico. Entonces, cuando vemos un niño en la consulta por la tarde, esa misma tarde ya le dan el antibiótico los padres, pues al día siguiente, aunque ya no tenga fiebre el niño, se encuentre estupendo, no debería ir al colegio y por lo menos demorarlo 24 horas. Puede seguir transmitiendo. Bueno, y ya para terminar, dos cosas que tienen que ver con este tema. La escarlatina, ¿no? Qué miedo, ¿no? La escarlatina. Claro, porque esto tiene un poco de connotación, ¿no? Ya en Mujercitas una de ellas falleció por un proceso de escarlatina y claro, decimos el nombre y parece yo que es el sarampión o mucho peor. Y bueno, la escarlatina no es más que una infección causada por el estreptococo piógenes, el de las anginas, que en este proceso infeccioso libera toxinas que producen un exantema, o sea, que el cuerpo se ponga rojo, pruriginoso. Unas manchitas en la piel. Sí, y entonces normalmente no vienen porque tengan fiebre o dolor de garganta, vienen porque están rojos como un tomate. Y de hecho hay veces que puedes tener escarlatina sin ni fiebre ni dolor de garganta, sí. Y otras veces sí. Pero bueno, esto se diagnostica, aunque al niño no le duele la garganta, se diagnostica haciéndole el test en la garganta. Eso es lo que iba a decir, que tú ves a ese niño con las manchitas rojas y dices, pues esto lo puede provocar un bichito que hay en la garganta. Entonces le haces el test, da positivo y tratas exactamente igual con la penicilina a una escarlatina. Con el mismo ciclo de tratamiento, el pronóstico es bueno y todo igual. Claro, así a la gente le da mucho miedo porque claro, es nombre propio, escarlatina. Encima recuerdan lo de Mujercitas y claro, se echan las manos a la cabeza, pero que no es más grave que unas anginas normales, que eso es lo que queremos dejar claro. Así que tranquilidad con lo de la escarlatina. Bueno, y ya lo último, que antes lo hemos dicho así por encima, en los últimos años se le está dando importancia a un proceso de amigdalitis que antes pues no
nos tenía un poco despistados, que eran procesos recurrentes de dolor de garganta, con fiebre, aftas en la garganta, adenopatías en la garganta, que cuando nosotros le hacíamos el test, negativo. Y negativo. Y un niño con un proceso cada 3 o 4 semanas así. Entonces todo el rato, además, lo que dice Elena, cada 3 semanas en la consulta clavado, otra vez, fiebre, dolor de garganta, y mírale lo rojo que lo tiene. Y una garganta que puede cumplir perfectamente los criterios de 3, 4 puntos, pero cuando hacíamos el test y el cultivo y todo negativo, todo negativo. Bueno, pues esto se ha visto que es un proceso que, bueno, no se sabe muy bien el origen, pero bueno, se cree que tiene que ver pues con infecciones pasadas, con una sensibilidad individual, a tener procesos inflamatorios que son, pues eso, de inflamación sin infección y que mejoran con el tratamiento con corticoides. Oye, pero di el nombre que no lo hemos dicho, que parece como todo muy enigma. Síndrome FAPA. Que seguro que algunos de los que nos estáis escuchando lo conocéis. No hay aunque dan los mismos síntomas, no hay un bicho en ese momento en la garganta que tratar, ni un virus ni una bacteria. Y lo que dice Elena, que este tipo de infecciones se trata, bueno, infecciones no, de inflamaciones se trata con un corticoide. A veces sí que hay que hacer alguna analítica para descartar alguna otra cosa y muchas veces el corticoide es lo que nos da el diagnóstico. Tú, después de ver varias veces a ese niño que tiene como fiebres recurrentes, dices, vamos a probar a darle una dosis de corticoide, le das el corticoide y ¡pum!, deja de tener fiebre. Esto es importante saber, que este niño puede tener, durante años puede estar con estos procesos, pero que llegado a una edad entre los 5 o 7 años suelen mejorar y tienen buen pronóstico y ya está, y nunca más vuelven a tener episodios. De forma muy, muy excepcional, los niños que no mejoran con el tiempo, que tienen procesos recurrentes con mucha afectación, pues se ha propuesto quitar las amígdalas. Y hay incluso algunos que se les puede poner tratamiento inmunosupresor, pero eso ya nos iríamos a otro capítulo, que habría que hablar del síndrome FAPA y habría que traernos a veces o a un reumatólogo o a un infectólogo pediátrico, que son los que suelen llevar estos casos del FAPA más complicado, por decirlo de alguna forma. Pues bueno, Elena, yo creo que nos ha quedado un capítulo muy conciso, pero muy completito, y espero que de ahora en adelante nuestros oyentes entiendan que cuando vienen a la consulta con un niño con fiebre, tos, dolor de garganta, y les digamos que es una faringitis, pues que no a todos los niños les tenemos que dar antibiótico. Pues venga, vamos con el resumen de lo que hemos hablado en el episodio de hoy. La faringitis aguda es un cuadro clínico que cursa con dolor de garganta y, en muchos casos, con fiebre, tos y mucosidad. La causa suele ser infecciosa, siendo los virus los más frecuentes. Entre las bacterias, el Streptococcus pyogenes es la causa más probable de faringitis, sobre todo en niños mayores de 3 años. En los casos en los que se sospecha la causa bacteriana, se debe realizar alguna prueba para confirmar el diagnóstico. Para tratar el estreptococo, la penicilina oral es el tratamiento de primera elección. El objetivo de este tratamiento es evitar las complicaciones a largo plazo del estreptococo, como la fiebre reumática y la glomerulonefritis. La escarlatina no es una enfermedad grave, es una expresión clínica del estreptococo que se trata también con penicilina oral. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos una valoración o un comentario en las plataformas desde las que nos estáis escuchando. Y por supuesto, gracias a Deslas por apostar por la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres de hoy en día ofrezcáis a vuestros hijos los mejores cuidados. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. Todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan. Antoine de Saint-Exupéry dixit: